Hola, soy Valeria Echeverry y quiero darles la bienvenida a Cero Drama, un espacio donde queremos romper los estigmas que hay alrededor de la salud mental y en donde conoceremos personas increíbles que nos enseñarán un poco cómo ante las adversidades de la vida se han logrado anteponer y mantenerse a flote con mucha resiliencia. Bienvenidos a estas conversaciones sinceras de amigos y valientes. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cero Drama, un espacio donde conversamos sin pelos en la lengua sobre la vida, los tropiezos y las victorias, siempre con una mirada honesta. Hoy tenemos un invitado especial en donde vamos a conversar un poquito sobre las dificultades económicas que en algún momento se tienen en la vida. ¿Quién de nosotros no las ha tenido? Una crisis económica. Y qué mejor manera de conversar de esto que hablando de la vida, experiencias reales, vivencias reales. Bueno, prepárate para una conversación en donde las finanzas no son cifras frías, sino que son emociones y segundas oportunidades. Alexander, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Vale, muchas gracias por esta invitación. Qué gusto estar por acá, volverte a ver desde hace un ratico, no nos podíamos conversar. Sí, ya llevábamos mucho tiempo. Creo que un espacio que nos tomamos para crecer mucho personalmente, laboralmente, y es un gusto tenerte hoy con nosotros. Contanos un poquito quién es Alexander Ríos. Bueno, para que los que nos están viendo me conozcan, mi nombre es Alexander Ríos, como bien lo dice Val, soy el creador de Inversia, un proyecto de educación económico y financiero. Soy economista, magíster en finanzas, profesional en finanzas, bueno, todo lo que tú quieras del tema financiero. Y me dedico básicamente a hablar en redes sociales sobre temas de economía y finanzas, no solamente en temas personales, sino también en temas de toma de decisiones de inversión, en toma de decisiones de apalancamiento. Hablo un poquito de deuda, un poquito de economía. O sea, la idea es que la gente, a través de lo que ve en mí, de pronto aterriza el tema económico que estamos viendo, que es un problema que hay en la sociedad colombiana, que la gente le hablan de economía o toma decisiones desinformados. Bueno, digamos que yo intento aterrizar esos temas a la cotidianidad y así como tú lo dices, sin drama. Yo lo hablaría economía sin drama. Ok. ¿Cómo un experto en finanzas y economía se quiebra? Pues Empezamos fuerte. Empezamos fuerte. Es muy complejo el asunto porque, Okay. a ver, yo creo que todos hemos pasado por situaciones económicas difíciles. Unos saben quizás o tienen herramientas para sobrellevarlo de una buena manera, otros quizás no tanto, pero sí me llamaba mucho la atención cómo una persona que tiene tanta preparación en temas de finanzas, llega a un momento crítico, difícil de la vida que claramente ninguno de nosotros está exento de ello y cómo logra resurgir de toda esa situación. Bueno, empezamos fuerte, aprovechando ahí la confianza, ¿cierto? Muy bien. Empecemos porque, haciendo un poco de contexto, para que los que nos están viendo tengan una idea de lo que pasó. Terminó pandemia y yo tenía un negocio familiar con alguien y digamos que un abuso de confianza. Entonces, eh, esa persona aprovechó de mis contactos, de lo que yo sabía, de la confianza de muchas personas y digamos así, estructuró algo que hizo que a través de la confianza que la gente tenía en mí, causó que yo cayera en una quiebra. Obviamente, yo también metí mucho dinero, mucho de mi capital, y eso llevó a que cometiera un error no financiero, sino un error de confianza. Entonces yo creo que me pasó lo que le pasa a muchas personas acá en Colombia, que confiamos más de la cuenta. Y me pasó lo que pasa mucho en Colombia. Alex, tan difícil ese tema, Sí. porque entonces tocaste lo emocional y lo económico. En una sola cosa fueron dos golpes. Un golpe al bolsillo que cambió completamente mi vida. Yo tenía un estilo de vida aquí y pasé a un estilo de vida acá. Y eso me enseñó un montón de cosas que si quieres ahorita hablamos. Pero también me golpeó emocionalmente porque si quieres también podemos profundizar. Yo terminé metido en una depresión, terminé yendo a terapia. Y sí, esto suena contradictorio, pero los financieros se quiebran al igual que los médicos se mueren, exactamente igual. Me parece perfecta esa comparación. Vamos a ahondar un poquito en el tema de la depresión, del Ah, diagnóstico.
partiendo de ahí, pues porque nosotros decimos una quiebra económica, no, la plata se consigue todos los días, es muy común escucharlo y listo, está bien, es posible, pero cuando no se tienen las herramientas necesarias para hacerle frente a esas situaciones que a veces son tan difíciles, pues madre, se desencadenan situaciones como estas y qué viene después. Entonces, uno quebrado económicamente, con el Mm, corazón vuelto nada. sí, total. ¿Qué hace uno? Bueno, qué pregunta compleja, porque digamos que ese abuso de confianza de esa persona que llevó a que yo cayera en esta quiebra me demostró muchas cosas y es que, por ejemplo, para mí la lealtad es supremamente importante. Y me mostraron todo lo contrario, que, que, que no había lealtad. Entonces eso me mostró un lado de una relación que yo tenía afectiva y me dolió muchísimo. Siento como una especie de traición, eso por un lado. Entonces eso empieza a tener una connotación económica, porque entonces empiezas a cuestionarte es que confié en la persona equivocada, creí en la persona equivocada, sobreestimé, ¿cierto? Me abrí más de la cuenta y eso a hoy está causando un problema, porque ya el problema es que Alexander se vuelve a abrir emocionalmente. Entonces es ese doble golpe, es perder la confianza en las personas y perder dinero. Y son dos cosas que definitivamente al mismo tiempo son difíciles. Digamos que la vida, yo a veces pienso que me entrenó para afrontar esa situación, porque mal o bien como financiero y como economista, entiendo mucho el proceso de la deuda, de cómo se debe trabajar, de cómo se debe negociar, de cómo se hace un ejercicio de refinanciación, pero una persona de a pie, por decirlo de alguna manera, que no sepa cómo acercarse a un banco, que no sepa cómo hacer un proceso de insolvencia, que no sepa cómo llegar a una negociación con acreedores, o que sea emocionalmente débil, va a pasar por un momento difícil. Y yo te lo puedo decir, yo consideraba, o me consideraba muy fuerte emocionalmente, me consideraba, ahora lo dudo bastante, ahora no lo creo tanto, pero aún así fui capaz de negociar con los acreedores dándoles la cara siempre, pero no creas que es fácil. Mira que eso me llevó a una depresión y depresión económica y depresión emocional. Entonces, octubre del 2023 fue el peor momento de mi vida y de hecho creo que partió mi vida en dos. Así de fuerte fue el tema, Un antes y un después en la definitivamente. historia de Alexander. Ahorita estábamos conversando de algo importante y es que Alexander es un hombre muy visionario. A nivel profesional tiene todo muy claro, medido y controlado. Sí. A nivel emocional quizás no tanto. Y personalmente, ya que tú te estás abriendo con nuestra audiencia, yo también quiero también pues como abrirme con ellos y aceptar que quizás para Valeria también ese tema es difícil, en lo profesional, en lo laboral, quizás siempre enfocados, claros, pero quizás en lo emocional cuesta un poquito más, Sí. por las razones que sean, porque seguramente eso será otro episodio y quizás muchos más, porque es un tema completamente diferente y es muy amplio, pero yo sí quisiera saber en este momento cómo estás tratando de equilibrar un poco lo económico, lo laboral y lo personal. Bueno, voy a responder a eso con una pequeña anécdota. Ayer hablaba con una buena amiga, que también es financiera. Me hacía una pregunta más o menos parecida, Ok. contexto parecido. Y yo le decía, cuando yo tenía 20 años, yo veía a la gente que entraba en depresión o que uno veía en las noticias que la gente se estaba enfermando de depresión. ¿Y sabes qué decía yo a los 20 años? Yo decía, uff, qué débiles. No, es que la gente está hecha de cristal, La ¿cierto? generación de cristal. Sí, la generación de cristal y yo me creía un súper rudo pues emocionalmente, que nada me iba a afectar. Y ahorita a los 36 puedo decir tranquilamente que entiendo perfectamente por qué la gente se enferma de depresión. Es porque a los 20 tú no traes la carga y la responsabilidad y las consecuencias de muchas cosas. Y ahorita a los 30, 40, la gente nos está viendo, posiblemente coincida con nuestra temporalidad. Ya entiendo que uno viene reflejando es todo lo que ha cargado toda la vida. Entonces es como un detonante. Tú te vas acumulando y eso termina saliendo en una depresión, ¿cierto? Y siempre llega un algo que te marca, ¡pum!
Y eso fue lo que me pasó a mí en el 23. Entonces, como para equilibrar esos temas es, yo profesionalmente creo que estoy en mi mejor momento, si te soy sincero. Sé para dónde voy, sé lo que voy a lograr, mi proyecto está siendo muy bueno, está teniendo muy buena acogida. Los invito a que me sigan por allá si quieren, ¿cierto? Haciendo aquí una publicidad no pagada. Eh, Me está yendo bastante bien en términos de reconocimiento, me está yendo bastante bien. Entonces, profesionalmente yo sé exactamente para dónde voy y sé exactamente a dónde voy a llegar, porque ni siquiera en el peor momento que tuve de la depresión, yo dudé que lo iba a lograr. Y creo que esa convicción me ha mantenido firme. Ahora bien, emocionalmente tengo un problema tremendo. Y es que no conecto, no siento emoción, no siento tristeza, no siento alegría. Normalicé los éxitos y es muy triste porque los proyectos así como Cero Drama, como Inversia, como muchos otros que nos están viendo que quizás tengan sus emprendimientos y sus proyectos, no deberíamos caer en esa normalización. Yo te voy a dar un pequeño ejemplo. Yo vengo publicando en periódicos nacionales, en La República, en Cambio, en El Tiempo, en El Colombiano. Vengo publicando columnas económicas y no sé qué, y me invitan a congresos importantes, a ponencias importantes, y normalicé eso, o sea, no me emociona. Eso debería ser motivo para Celebrar. celebrar cada vez que sale una columna mía en La República o cada vez que me invitan a un congreso nacional a hablar y a que la gente me escuche. Hace poco tuve un congreso donde había 500 personas, me fue súper bien y no sentí nada. Y no se trata de que no me importe, de hecho me siento muy orgulloso, se trata de que emocionalmente hay algo que se quebró en ese 2023. 2023, algo hizo clic, algo se quebró. Entonces es muy triste porque me encantaría celebrar, pero emocionalmente, y eso va a sonar duro y fuerte, pero emocionalmente me siento muerto. Ok. Es rarísimo. Entonces, no sé, ese equilibrio entre lo profesional y lo emocional es tremendamente complejo, la verdad. No te alcanzas a imaginar lo que yo agradezco y valoro que estés exponiéndote de esta forma, porque son temas que lastimosamente están muy, no sé, escondidos. Tenemos muchos tabúes alrededor de la salud mental y cuando la gente te ve en redes sociales te ve como un hombre muy exitoso. Y detrás de eso, no es que no lo seas, porque eres un hombre muy exitoso, pero detrás de eso tenés una cantidad de luchas Sí, que la gente desconoce. sí, 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 sí. Y yo creo que a todos nos pasa en la vida. Nosotros mostramos nuestros éxitos, nosotros mostramos nuestro progreso, pero de puertas hacia adentro, y no me refiero precisamente dentro de nuestra casa, sino a nivel personal, en nuestro ser, en nuestra esencia, qué es lo que está pasando, cómo lo estamos viviendo, qué luchas internas tenemos. Y yo sí me quisiera devolver un poquito a ese 2023, ¿qué pasa después de que te quebras económicamente? Y personalmente también y emocionalmente, porque fue un quiebre a nivel general de tu ser. Sí, me quebró completamente, en todo sentido. Antes de eso, tomando lo que decías al principio de la intervención, es lo que la gente ve en mis redes, es ese Alexander determinado, ese que da las conferencias, el que habla de economía con férrea convicción, porque yo amo lo que hago y cada palabra que yo digo cuando hablo de economía la digo realmente desde la pasión y desde lo que creo profundamente. Ese es uno. Ese es el que está vamos a decirlo como de puertas hacia afuera de mi casa. Y ese siempre va a estar, ¿cierto? Y tú entras a mis redes y tú ves el Alexander completamente convencido de para dónde va y qué está diciendo. Pero yo abro la puerta de mi casa y me encuentro solo y me empiezan una cantidad de cuestionamientos y esa idea de llegar a mi casa y no tener a nadie con quien compartir el éxito. Eso ahorita me está dando durísimo, te cuento, ¿cierto? Ahora, devolviéndonos al 2023, qué época oscura, y no te voy a decir mentira, me cuesta hablar, porque en esa época me sentí solo, porque es como si cuando tenía dinero, porque a mí me estaba yendo muy bien en esa época, antes de la quiebra, es como si cuando tenía dinero importaba, a la gente le importaba, la gente estaba más cerca, pero yo me quiebro
y ahí es donde me di cuenta que es triste lo que dicen, que las amistades se valoran es por lo que tienes en el bolsillo. Es cierto, me quedé completamente solo, hasta mi pareja me dejó solo, completamente. En el momento donde más necesitaba ese apoyo, y no solamente económico, porque te voy a ser sincero, lo económico va y viene, va y viene. Pero tener a alguien con quien te limpia una lágrima, quien te dé un abrazo, con quien acostarte y no levantarte solo, complejísimo. Yo te puedo decir, Val, que el quiebre fue tan grande emocionalmente, me parece que fue más grande emocional que económico. Y yo, ojo, esto no lo he dicho nunca en ninguna cámara, entonces que sea un chisme nuevo, ya que estamos aquí sin dramas pues con esto. Yo vivía en una casa donde no tenía focos. Yo viví casi 6 meses con un solo bombillo. Yo tenía un solo bombillo en mi casa. Después de la quiebra. Sí, porque yo tuve, como te cuento, se acabó la pandemia, pasó lo de la quiebra, un problema tremendo. Entonces yo pasé de un nivel de vida acá a un nivel de vida acá. Me tocó, obviamente, yo tenía que empezar a responder a acreedores y todo lo demás. Y pasé de un nivel de vida ciertamente muy bien, muy bien, y pasé a algo mucho más moderado, algo mucho más frugal. Empezaste a vender todo para poder Vendí cubrir todo, los yo tenía 2 compromisos. motos, las vendí, vivía en un estrato 5, pasé a un estrato 3. No estoy diciendo que eso sea malo, pero definitivamente sí es un cambio de vida drástico. Mis ahorros se fueron, alguna vez invertí en ganado y lo perdí, pues tuve que vender para poder solventar parte de esas deudas. Las pocas inversiones que tenía afuera, me tocó también venderlas para hacerle frente a acreedores. O sea, estuvo fuerte. Literal, me quebré. Y en ese momento Inversia ya existía. Ya existía Inversia, llevaba un año. Ojo, Inversia no empezó con ánimo de lucro. O sea, Inversia empezó como un pasatiempo. Hablar de economía y finanzas en redes para que la gente dejara de cometer errores pendejos. Porque yo hablo fresco, ¿cierto? La gente estaba cometiendo en pandemia muchas tonterías económicas. Yo dije, bueno, voy a crear algo. En pandemia. Y después de pandemia. Pero pandemia fue un punto... Yo creo que yo todavía cometo muchas estupideces económicas. Pero me tenés, escríbeme, por Dios. Por Dios. Gracias. ¿Cierto? Entonces, el cuento es... Pandemia fue un punto de quiebre para las personas en tonterías financieras, me parece a mí. Y yo dije, bueno, voy a crear algo que la gente pueda apoyarse en eso y que me pueda preguntar. Y lo creé como un hobby. Y ya lleva como un año con Inversia. Y llega lo de la quiebra y no sé cómo no murió. Porque yo, como te contaba ahorita, yo venía trabajando al mínimo esfuerzo. O sea, a pesar de que yo tenía mi depresión, venía trabajando al mínimo esfuerzo. Hacía un live al mes. Hacía una publicación al mes. O sea, literal al mínimo esfuerzo. Y aún así, el proyecto estaba creciendo. O sea, la verdad yo le agradezco mucho a la gente que me empezó a seguir en esa época y que siempre creyó en mí, que vio el talento, porque a pesar de mi poca constancia, el proyecto pudo salir adelante, lento en su momento, pero pudo salir. Y hoy en día pues ya es algo mucho más serio. Pero volviendo a ese momento de donde me tocó vender todo y donde me tocó salir de todo, yo te digo que yo llegué... Pasé de una casa, de un apartamento muy bien, muy lujoso, a algo mucho más moderado. Y cuando yo llego a mi casa, yo no conecté con la casa. O sea, yo dejé, y les voy a decir esto, que esto es también tremendo chisme. Yo dejé mi ropa empacada 6 meses, dejé mis libros empacados. Yo amo mis libros con toda mi alma. Yo tengo una biblioteca bastante grande. Dejé mis libros empacados 6 meses, no desempaqué el televisor nunca. Y literal en mi casa puse un bombillo. Uno solo. Y yo llegaba a mi casa después de trabajar, trabajaba en la Universidad Pontificia en ese momento, y prendía una sola luz, y con eso estaba. Alex, pero eso tenía pues un objetivo. No quería O sea, nada, no quería nada, no ok, quería ok, nada, ok. no quería sino dormir, no quería sino aislarme del mundo. Me aterraba esto, yo odiaba mi celular con toda mi alma, porque cada que lo abría era un problema. O sea, yo miraba mi celular y siempre había un chat con un problema, con una amenaza, con una braviada de obviamente los acreedores. Es normal, es lo que pasa cuando uno se quiebra, ¿cierto? Y eso me pasa a mí y a miles de personas les pasa, porque las quiebras empresariales conducen a eso, a problemas. Es normal, es el proceso natural de una quiebra. Entonces yo odiaba mi celular,
pero me tocaba por mi trabajo. No quería hablar con nadie, yo solo quería dormir. Llegaba a mi trabajo, literalmente comía y dormía, nada más. Desconectarte del Me mundo. desconecté del mundo. O sea, es que, te repito, fue más fuerte el quiebre emocional que el quiebre económico, definitivamente. Esa fue como, te repito, el antes y el después. Ok. ¿Qué pasa después con Inversia? Eh, Esto es muy curioso. Un día me fui a Bogotá, no voy a decir el nombre de este buen amigo porque es un altísimo ejecutivo aquí en Colombia, pero me reúno con él en Bogotá y me dice una frase, y ojalá este fragmento del video podcast de este blog se lo va a mandar a él, porque él no sabe lo importante que fue esa conversación. Íbamos en el carro de él, me recibió en Bogotá. También debo hacer una mención especial a Bancolombia, más que sea una publicidad. Te lo voy a decir por qué. Porque yo estaba sumido en la depresión tremenda, aburrido, todo, y me llama un día Bancolombia y me dice, Alex, lo que haces en Inversia nos gusta, queremos hacer un comercial contigo. No me preguntas por qué, porque yo nunca había salido en televisión, nunca había hecho un comercial, una producción tremenda. Y me dicen, queremos hacer un comercial contigo, vente para Bogotá. Y yo no tenía un peso en el bolsillo. Pues puta, qué pena. Yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Hijo de puta, ¿qué voy a hacer? Estaba preocupadísimo. Me conseguí, literalmente, yo tenía un tarro de proteína lleno de monedas de 500 y de 1000. Lo saqué, tenía como 2 millones de pesos de monedas de 500 y de 1000. Y saqué de ahí los pasajes y me fui para Bogotá, pero no tenía con qué pagar un hotel, no tenía nada. Y llega y me dice un colega en un grupo de WhatsApp que tenemos financiero, me dice, yo te recibo. Yo no sabía quién era. Pero yo, ¿sabes qué dije, Val? Yo dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ya estoy quebrado, ya estoy deprimido. Pues si me recogen en Bogotá y me violan, pues pucha. Me hacen un favor, me hacen okay. un favor, exacto, y bien solo. Entonces, no, sabes que la vida me atravesó un personaje impresionante, un mentor de vida tremendo, me lo puso. Saludo a él sabe de quién estoy hablando. Y me recogió en el aeropuerto, un súper empresario, me llevó a su casa, me acogió, conversamos, un financiero impresionante. Y en una conversación llega y me dice, yo le conté toda esta historia, porque él me vio mal, me vio deprimido. Me dijo, Alex, la gente extraordinaria hace cosas extraordinarias y vos sos un hombre extraordinario. Concéntrese. Concéntrese en lo que tiene, concéntrese en su proyecto. De ahí vas a solucionar esto. Concéntrese en su proyecto. Y me dio una conversación impresionante. Después grabé el comercial, todo salió pues súper bien. Todo. Pero a partir de ese momento yo vuelvo a Medellín con un chip. Diferente. Sí, porque que te lo diga, y esto va a sonar muy curioso, pues, y qué pena, mis amigos de toda la vida, que te lo diga alguien que te conoce toda la vida, pues, veo, eso es bueno, pues a uno como que le entra por un lado, nadie es profeta en su tierra. Sí. Pero que te coja un empresario gigantesco, porque es que si yo les cuento quién es ustedes no me creen, y que llegue y te diga, hey, yo te seguía en redes, yo te veía hablar, te leía en tus columnas, y me parece un man muy brillante. Usted es un hombre extraordinario, haga cosas extraordinarias. A mí eso me... Dije, pues pucha, entonces sí le estoy llegando a las personas y le estoy llegando a personas que jamás hubiese imaginado que me estaban escuchando. Este proyecto tiene futuro. Y me la creí. Yo antes hablaba de Inversia como a la gente normal y como, bueno, si le llego a 1000 personas, está bien. Pues pucha, ya vamos en 50.000 personas y alcances mensuales de 1 y 2 millones de personas. Y pues a mí eso me abruma, porque yo jamás pensé llegarle a tantos y saber que a veces voy por Cartagena caminando y tú eres Inversia, y yo sí, profe, ¿cómo está? Me dicen profe Inversia. O voy en Bogotá y me dicen, tú eres Alex Inversia, y yo sí. Me ha pasado en Bogotá, en Santa Marta, en Medellín, en Bucaramanga, me pasó la semana pasada, en Cali. Yo digo, pucha, le estamos llegando a la gente, ¿cierto? Pero todo pasa en ese septiembre, octubre de ese mismo 2023, donde ese personaje llega y me dice, usted es extraordinario y la gente extraordinaria hace cosas extraordinarias, créasela. Eso me cambió. Entonces de ahí para adelante te puedo decir que de allá hasta acá
a pesar de las subidas y las bajadas emocionales, me concentré en el proyecto. Dije, voy a El sacarlo adelante. 2023 para ti fue uno de tus peores años. Ese fue, ¿te acuerdas que en el 2012 decían que el mundo se iba a acabar? Sí. Bueno, para mí el 23 fue que cayó el meteorito. Pero mira que no todo fue tan malo. Encontraste y conociste personas Sí, importantes sí, que de sí, una sí, u sí, otra sí, forma sí, te sí. impulsaron a seguir adelante. Yo no sé, yo siempre he sido muy partidaria de que nosotros no tenemos situaciones buenas o malas. Muy estoico de tu Difíciles parte. y desagradables, quizás sí. Pero a veces de eso que aparentemente es tan malo, surgen cosas tan buenas. Yo creo que es tener la capacidad de darle un vuelco a la situación, ¿cierto? Porque tú tienes dos caminos, es cierto. Y voy a coger eso que dijiste, que te repito, es muy estoico. Las cosas pasan y hay dos caminos. O la coges por el lado bueno o la coges por el lado malo. Nos encanta el drama. Esa es la palabra Sí. clave, nos encanta el drama. Entonces, como nos encanta el drama, siempre lo cogemos por el lado malo. Por la depresión, por la tristeza, por... Sí, es que somos seres emocionales. Y eso sale. Y eso, eso brota con las malas situaciones. El problema es que siempre lo cogemos por ese lado. Yo invito a las personas que si hoy están en una mala situación o tienen riesgo de caer en una mala situación, se tomen el tiempo de mirarlo por los dos lados. Asumir lo malo, aceptar lo malo, porque es que lo malo no cambia cuando tú entras en una depresión. O sea, a mí la depresión me enseñó algo, es que si algo pasa, con llorar, con deprimirte, con encerrarte, eso no cambia nada. Si las depresiones pagaran deudas, puta, estaría yo tapado. Si las lágrimas solucionaran problemas, yo estaría también tapado. No, no. Está bien, hay que vivir esa emocionalidad. Yo sé que tú como psicóloga me entiendes. Hay que vivirla, hay que sacarla, hay que exteriorizarla. Permitirse Sí, hay que sentirla. permitirse sentir, es cierto, pero no nos podemos quedar ahí. Entonces la invitación que yo le hago a todos es siéntalo, pero también mire qué le está dejando de enseñanza, qué le está dando la vida a aprender. Y eso va a sonar cruel, inclusive hasta malo. De pronto tú me vas a decir, Alex, tienes un problema ahí, pero es cierto. A mí esto me enseñó, uno, a no confiar tan fácil. Es tristísimo decirlo y, y no quiero que me copien esta idea, pero yo aprendí a no confiar en las personas. O sea, mi filtro se volvió enorme. Tanto que yo siento que en mi círculo más privado no tengo a nadie, ¿cierto? Y desarrollé una capa. Uy, Alex, es que estás herido. Sí, posiblemente, claro. Pero es la manera en cómo aprendí a cuidarme, ¿cierto? Y aprendí a ser más cauto, a no confiar tan fácil, a, a no creer todo lo que me dicen, ¿cierto? A guiarme más por lo racional que por lo emocional. O sea, ya le estoy dando más preponderancia a la toma de decisiones racionales, que es justamente lo que yo intento promulgar en mis redes, tomar decisiones con racionalidad económica, ¿cierto? Entonces, ¿Cómo le has trabajado vos a esas heridas? Desde la experiencia, pues, teniendo en cuenta que ya nos contaste sobre el tema de la depresión, mm, desde tu experiencia, desde tu historia de vida, ¿qué has hecho vos? ¿O qué te ha funcionado a vos para poder sobrellevar bueno, esas situaciones? bueno, yo le doy gracias al cielo porque yo nunca caí en la droga y nunca caí en el alcohol y eso, bueno, pues, no es un secreto y mis amigos de la universidad lo saben. Yo en la universidad, Parrandero. sí, parrandero y bebí mucho, eso no es un misterio y no me avergüenza decirlo. Tuve una época en la universidad que fui muy fiestero, eso es un hecho. Pero desde los 22, 23 años yo dije, no más trago y al sol de hoy puedo decir que yo no bebo y no fumo, no me drogo, nada de esas cosas. Me concentré mucho en el deporte. Entonces yo te lo puedo decir, para mí el deporte, el gimnasio ha sido la manera en cómo sobrellevarlo, a tal punto que muchos pueden decir que me han visto entrenando y llorando, literalmente. O sea, yo O sea, entrenaba y lloraba, literal. llorabas mientras Sí, entrenabas. sí, 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 Ok. sí. Sí, muy Eminem, muy Ed Mile de Eminem, ¿cierto? Y muy Rocky Balboa también, ¿cierto? Pero no, es cierto. Me permitía, y esto es muy curioso, me permitía llorar mientras entrenaba.
y exteriorizaba un montón de cosas y el entrenamiento, yo podría estar muy triste, pero yo siempre iba a entrenar. Y eso me permitió sobrellevar. Y te voy a decir la verdad, eso, si yo no hubiese entrenado, me hubiese enloquecido. Pero la terapia también, o sea, una cosa es lo físico y otra cosa es lo que hay aquí adentro. Y la terapia también me ayudó mucho. Y también creo que tú lo sabes, pero de pronto la gente que nos está viendo no lo sabe. Yo estoy medicado. Yo tomo, más allá del nombre comercial, eh, inhibidores de recaptación de serotonina. Los que saben de psicología y de farmacología y toda esta vaina me entenderán lo que estoy diciendo. Y tú sabes que eso es un antidepresivo. Y me toca porque lo que te contaba ahorita, yo hice esta balanza. Tengo un proyecto que tiene un potencial de crecimiento tremendo, pero estoy débil emocionalmente. No me puedo dar el lujo de poner en juego mi proyecto, mi futuro, solo por no tomar una pastilla. Porque la gente dice, Alex, es que tu emocionalidad no puede depender de un fármaco. Está bien, yo sé que es verdad, pero es tomarme algo, sobrellevarlo, hacer terapia, y apoyarme con un antidepresivo y seguir mi proyecto y sacarlo adelante e ir trabajando en mí, o es dejarme caer y que el proyecto se me vaya al carajo solo por no dejarme apoyar con una terapia o con un fármaco. No, yo tengo esos dos caminos y decidí decir no voy a dejar que mi proyecto se caiga, no voy a dejar que mi vida se vaya al carajo y si me toca apoyar en terapia y en pastillas, lo voy a hacer. Listo, no hay problema. Y aquí estoy lidiando con eso. Entonces te repito, es lo que la gente ve hacia afuera, ¿cierto? Este podcast es no es el comedor, esto es lo que pasa en la cocina. Esto es lo que pasa en la cocina, Ok. ¿cierto? No cuando te sientas a comer, sino esto es lo que pasa Sí. en la cocina, realmente. Alex, te agradecemos profundamente este espacio, de verdad. Creo que esto hace honor a lo que es Cero Drama Podcast, que es conversación entre amigos y valientes. Y creo que hablamos sin tapujos de lo que es la salud Sí. mental, de lo que hay detrás de una quiebra económica, detrás de lo que hay de una persona exitosa, porque es que a veces la presión social también o las redes sociales nos han vendido una falsa idea de lo que es la vida perfecta. Y esto es nuestra humanidad. O sea, estamos acá batallando y luchando con un montón de situaciones difíciles. Entonces me encantaría que para despedirnos te puedas dirigir como a nuestra audiencia y darles algún mensaje cero drama. Bueno, pero antes de eso antes de darles el mensaje, yo te quiero decir algo. Esto que yo vivo, yo puedo decir que soy creador de contenido, ¿cierto? Ya, pues es mi trabajo. Yo te puedo decir, conozco muchos creadores de contenido, no te voy a decir nombres porque no viene al caso. Muchos, porque he hecho videos con ellos, los conozco en eventos y te voy a decir algo. Lo que me pasa a mí es el común denominador. O sea, esto es una invitación a que se den cuenta que detrás de lo que usted ve en una pantalla de una persona exitosa, una persona que sale a hablar, una persona que la saca del estadio y que usted pueda admirar, también hay un ser humano que tiene sentimientos, que sufre, que le duele y que está viviendo dramas tremendos. Yo creo que muchos de los que de pronto van a ver esto y me empiecen a seguir van a decir, Alexander, como sale a hablar en sus congresos y sus cosas, y tiene una situación emocional tan dura detrás. Sí, sí. Y créeme que es el común denominador. Me sorprende, de hecho, lo común que es esto. Ese tema de tener depresión, ese tema de no estar bien emocionalmente y de taparlo con una vida profesional exitosa. Me sorprende. Y creo que te sorprendería a ti también conocer tantos creadores de contenido como yo conozco que están pasando por situaciones calcadas a las que yo vivo. Entonces, eso es una invitación que yo le hago a todos, es darse cuenta que detrás de esta cámara, detrás de esto que estamos viendo, detrás de los eventos, del éxito que aparentemente tenemos, hay personas, ¿cierto? Y que también nos debemos interesar en eso, en conocer no solamente el contenido de la persona, la teoría, la academia, sino también lo que hay detrás, ¿cierto? Y si alguien de acá que nos esté viendo está pasando por un drama, hombre, le invito a que le meta cero drama a este cuento, porque aquí hay dos caminos, como te lo decía, el emocional y el racional. Hay que vivir ambos. Pero lo cierto es que no nos podemos quedar sumidos en la depresión, no nos podemos quedar sumidos en una deuda, que es algo que quiero cerrar con esto, y es, quebrarse no te define, ¿vale? La gente cree que una quiebra
define a alguien exitoso. Ujú. Carreta, esa es de las mayores carretas que nos han metido. Los empresarios más grandes se han quebrado 1, 2, 3, 5 veces. ¿Qué define al exitoso realmente? Es el que sale de una quiebra. Ese es el que realmente es exitoso. Y si se vuelve a quebrar y vuelve a salir, es más exitoso. ¿Sí me van a entender? Y yo lo veo así. Porque es que exitoso no es el que nunca se quiebra. Exitoso es el que se quiebra 5 veces, pero sale 6 veces de eso. Ese es el crack. Es el que sabe, el que tiene el maní, el que tiene el sartén por el mango. Entonces, una invitación a todos a que hagan ese esfuerzo de no quedarse en la mala situación, de no concentrarse únicamente en lo malo, sino también darse cuenta que esto no lo define como persona, no lo define como emprendedor o como creador de contenido, como empresario, sino que lo define es cómo va a salir de esto y mirar hacia atrás y decir, oiga, lo logré. Eso es lo que lo define. Entonces, con eso cierro. Alex, mil y mil gracias. Esto fue Cero Drama Podcast. Un agradecimiento muy especial a 3T. Recuerden que nos pueden seguir en nuestro canal digital RTV, además de nuestras redes sociales, @3T y @Cero Drama Podcast, Spotify, YouTube y con Inversia también. Chao, chao.